primero, ahora ya podemos hablar con spoilers. Esto ya Vale. sabéis que solamente para los que hayáis visto ya los 3 primeros capítulos podéis ver esto. No os perdáis, por favor, 10 mejores con esta interpretación magistral de Carol, que es tan natural, porque da vida al personaje de Claudia, que va a entrar en la vida de Pardo, personaje de Eric Elías, y le va a remover un poquito todo, ¿no? ¿Cómo es? Cuéntame, Carol. Bueno, pues Claudia es uno de estos personajes que es como un huracán, ¿no? Que llega, lo revoluciona todo y bueno, y luego se puede ir o se puede quedar. En este caso, Pardo tiene sus dos hijos, ¿no? Que la serie empieza que estamos en pandemia, ¿no? Mm. Entonces, los hijos están haciendo clases online con sus respectivos profesores y Claudia es una de las profesoras que tienen. Entonces, bueno, hay un momento que Pardo pasa por detrás, semidesnudo, Sí. y Claudia, pues bueno, lo comenta, todos se ríen y luego Claudia, evidentemente, juega el papel de decir, oye, una reunión contigo va de mala, pero luego, bueno, se acercan y bueno, y ahí hay toda esa historia de amor, ¿no? Yo digo que es como una historia, es como una peli de estas románticas, esta mini trama, ¿no? De ellos dos porque hay realmente escenas preciosas. Hay una en un planetario que a mí me encanta, me encanta. Y nada, y al final es esta relación que parece fácil en un principio, Mm. pero luego están los hijos, la cosa se complica, ¿no? Hay roles que están establecidos y que es muy difícil modificar, ¿no? Arrancar. Y luego también está el personaje de Sara, ¿no? Que está ahí como un fantasma, ¿no? En la vida de Pardo. Bueno, ahí hay elementos que juegan en contra un poco de esta relación pero bueno, como siempre, el amor triunfa y yo creo que lo que hay entre ellos es muy de verdad, es muy de verdad. Yo creo que por primera vez Pardo encuentra a alguien fuerte, a alguien, bueno, con credibilidad, Sí, con anclaje y bueno, yo creo que hay amor, sí, sí. creo no, hay Ay, amor. amor. Claro, es lo que te iba a comentar, porque ya bueno, dos preguntitas nada más para terminar, Caro, porque gracias por tu tiempo como siempre. Es, yo creo que lo que le da Claudia, por haber visto ya los episodios, es seguridad. Es como él venía anclado en una relación que ya sabemos del personaje de Marta Sass, que era Sara, bueno, que es Sara, que sigue saliendo en esta temporada, pero que esa relación al fin y al cabo no se llegó a cuajar, digámoslo, por la pandemia y por todo lo que pasó al distanciamiento y porque ya vais a ver también, los que hayáis visto los primeros episodios, que el personaje de Sara no está atravesando un buen momento, ¿vale? A nivel familiar, ¿vale? Vamos a Ujú, dejarlo ahí. Pero el personaje de Claudia es como un soplo de aire fresco, es libre, es como dice Carol, sabe lo que quiere y la relación que tiene desde el primer momento con Pardo es eh, apta para los dos, como decirlo, es decir, va a congeniar normal, es que encaja. No hay, ujú, llegas en el momento perfecto para él, porque después también quiero hablar de los hijos, Carol, porque también hay una parte en la que los hijos le dicen, piensa por un lado, Pardo, que los hijos no van a entender la situación o que salga con alguien que ya, obviamente que no sea la madre de sus hijos, pero ellos lo entienden y me gusta, porque hay un momento en el que está hablando con ellos y ellos se quedan, quizás piensa que no le van a entender o que le van a poner una negativa adelante, pero es todo lo contrario, que se ujú. preocupan por él y porque quieren que él avance, Ujú. Sí, con los chicos la relación, o sea, van ¿no? pasando por diferentes sitios, ¿no? Claudia, yo creo que al principio igual el hecho de que sea la profesora, ¿no? Em, bueno, crea un poco de distancia, pero poco a poco, como ven a su padre bien, bueno, y ella también se los va ganando, hay como un acercamiento, ¿no? Y para mí es clave esa escena que están todos bailando, ¿no? El reggaetón allí en el comedor bueno, es significativo, ¿no? Porque ahí ya ves una familia construida, ¿no? Exacto. Y no, no sé, yo creo que el recorrido, ¿no? El arco emocional de Claudia y al fin y al cabo de ellos, ¿no? Como entidad familiar, es muy lógico y es muy bonito. Es muy bonito el camino que hacen, ¿no? El recorrido que hacen. Em, no sé, a mí me parece muy bonita esta historia. Estoy contenta de haber estado ahí.
Y ya para terminar, la última pregunta sobre Días Mejores también es que vemos que el cast, obviamente el reparto, es el primero que hemos visto en la anterior temporada, con nuevas incorporaciones, entre ella Carol, pero es que todo liderado me parece genial por una magnífica Blanca Portillo, que es la que encabeza este grupo que vamos a ver. Yo solamente quiero saber, Carol, ¿con qué te quedas de esta experiencia, ¿no? De este personaje de Claudia, que aunque, claro, vemos que el personaje no es tan asiduo como nos gustaría. Ya después vamos a ver más, pero que es muy importante también en esta historia. Ujú. Pues a ver, ¿con qué me quedo? Wow. Mira, yo creo que es una mujer práctica, pragmática, o sea, que no le da muchas vueltas a las cosas, ¿sabes? Que a veces yo, Carol, le doy muchas vueltas y pierdo practicidad, ¿no? Y creo que Claudia tiene eso, creo que de ella me llevo esa cosa de resolutiva, es una mujer de acción, que yo también soy de acción, pero a veces me quedo un poco, ¿no? Con las ideas, con la cosa más onírica, y ella es muy de hacer. Y esto, bueno, le tengo envidia, ¿no? Hay algo de decir, buah, tía, te admiro, ¿no? Creo que es una actitud ante la vida muy fuerte, no sé cómo explicarlo. No sé, me quedo con eso de ella. Me quedo con esta fuerza, con estas ganas de avanzar, ¿no? De decir, no me voy a quedar con el pasado, ni quiero estar presente y quiero avanzar, ¿no? Sea con lo que sea, en este caso con la relación con Pardo, pero me la imagino así con todos los aspectos de su vida, ¿no? Si se tiene que comprar un piso, seguro que avanza, ¿no? Y que negocia. Si tiene que cambiar de curro, seguro que lo lucha también. La veo como de acción, la veo muy líder, ¿no? En ese aspecto. Y Total. eso me gusta. Es alguien que inspira confianza, que te da tranquilidad. Me quedo con eso, de No, Claudia. hombre, claro que sí, porque da gusto ver un personaje con un aire fresco y que sea sobre todo así, tan resolutiva, porque creo que ella es así, va por delante su cabeza, pa, 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 pa. Así Sí, que sí. bueno, Caro, darte las gracias como siempre. Esperamos tenerte de vuelta pronto, ya sea para novedades, música, euforia, programas, series de televisión, la miniserie cuando se estrene. Por favor, el alemán, que tengo muchas ganas de conocer esta historia. Y nada, darte las gracias y para terminar, y que invites a todos a que no se pierdan días mejores a partir del 28 de junio en Prime Video. Venga, pues mira, animo a todos y todas a que veáis Días Mejores en Prime Video a partir del día 28 y así podáis conocer a este nuevo personaje, Claudia, a ver si os gusta y os enamora, igual que ha enamorado a Pardo.